hombre, luz que llegas en el mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, del Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro con hielo de sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios por tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra deleite nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y que se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos y vamos a empezar a ver hoy el primer viaje apostólico de Bernabé y Pablo, como vemos, acompañado de Juan Marcos en el principio del viaje. Vimos en el capítulo anterior cómo Bernabé y Pablo son elegidos por el Espíritu Santo para el apostolado. Era la forma, podríamos decir, en que el Espíritu Santo, al ordenar segregar a Bernabé y a Pablo para el apostolado de los gentiles, les promueve a la categoría de apóstol. Dijimos que tanto Bernabé como Pablo son considerados apóstoles, verdaderos apóstoles. Pues es aquí precisamente cuando el Espíritu Santo dice segregarme a Pablo y a Bernabé para el apostolado de los gentiles, cuando pues se les da la categoría de apóstol. Vamos a ver el primer viaje apostólico, como digo, de Pablo, y vamos a ver en el capítulo 13, versículos del 4 al 12. Sí, capítulo 13 de los Hechos. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron rumbo a Chipre. Al llegar a Salamina, se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan como colaborador. Atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a un mago falso profeta judío que se llamaba Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce por su nombre, se les oponía, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo y mirándole fijamente, le dijo: Tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? La mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego, sin ver el sol hasta el tiempo señalado. Al momento, la niebla y la oscuridad le rodearon y se puso a dar vueltas buscando a alguien que le llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, admirado de la doctrina del Señor. Muy bien, ¿veis? Comienza el primero de los tres grandes viajes apostólicos de Pablo. Habéis visto ese plano que os he dejado. Tenemos los tres viajes apostólicos de Pablo y también un cuarto viaje, que es ese que, saliendo de Cesarea, de Jerusalén a Cesarea, va hasta Roma. En ese se considera cuarto viaje apostólico, aunque en realidad Pablo va prisionero a Roma porque ha apelado al César y es el César el que tendrá que juzgar, pero ya sabéis que Pablo no perdía ocasión. Esos 2 años que está en Roma pendiente de juicio, pendiente de que le juzgue, pues está predicando, porque era una prisión muy atenuada esa que tenía en Roma. Un soldado acompañaba, pero él predicaba constantemente. Bueno, digo que empieza el primero de los otros 3 viajes apostólicos. Ahí tenéis en el plano, en distinto color, cada uno de los
viajes apostólicos. Ese que está marcado en rojo es el primer viaje apostólico. Tenéis ahí una nota aclaratoria con el color cada viaje apostólico. Bueno, pues sale de Antioquía de Siria, que no hay que confundir con otra Antioquía que vamos a ver ahora, que es la Antioquía de Pisidia. Ahí la veis, en el territorio de Pisidia, como de Perges, bueno, Antioquía, ahora comentaremos. Y la primera meta es Chipre. Sabéis que Chipre era la patria de Bernabé y seguramente que Bernabé ya pues habría predicado en Chipre, porque Bernabé ejerció su función antes de aparecer, por así decir, públicamente cuando los apóstoles le mandan a Antioquía con la fundación de la iglesia de Antioquía. En el viaje, en este primer viaje, van acompañados de Juan Marcos el evangelista, sabéis, primo de Bernabé, y que vemos que ahora va a estar en esta primera etapa en Chipre, pero cuando dan el salto al continente, parece que Marcos se vuelve a Jerusalén abandonando el viaje. Estamos en el año 45, en este primer viaje apostólico, y el viaje va a durar hasta el año 49. Saliendo de Antioquía, llegan a Salamina, ese puerto de la ciudad de Chipre, de la parte oriental, y ahí predican el Evangelio, y empiezan predicando siempre en la sinagoga, porque esa fue una norma general de Pablo, de predicar en las sinagogas, empezando predicando en las sinagogas, pues entre otras cosas, pues en virtud del principio de que el don del Evangelio debía ser ofrecido en primer lugar a Israel, que era la nación depositaria de las promesas mesiánicas. Mira, leer Romanos 1:16, donde Pablo efectivamente nos dice que va a predicar el Evangelio a todos, pero a los judíos primero. Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primero y también del griego. El judío primero y también del griego. Pero fijaos cómo empieza esta cita San Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué había que avergonzarse del Evangelio? Pues mirad, porque el Evangelio se funda en la cruz de Cristo. Y hablando humanamente, pues era una vergüenza, comparado con la grandiosidad del Imperio Romano, con la ciencia griega, con la magnitud de los templos paganos, pues el Evangelio humanamente, la cruz humanamente hablando, daría vergüenza. Sin embargo, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque la fe en ese Cristo que termina en la cruz puede más que todas las grandezas humanas. Por eso dice él que no se avergüenza del Evangelio. Bueno, pues están un tiempo predicando en Salamina, no sabemos cuánto ni tampoco el resultado de la predicación. Sabemos que de Salaminas pasan a Pafos. Fijaos la distancia en el plano, parece corta, ¿no? Pues está a 150 kilómetros. Es distancias que van andando y que seguramente por el camino siguen predicando por los distintos lugares por donde van pasando. No nos recogen nada, solo nos dan ya de la doctrina que van desarrollando en la predicación en Pafos. Aquí nos dan datos más concretos. Pafos era la capital política de Chipre y era la residencia del procónsul, este tal Sergio Pablo, que entre las personas de que se rodeaba pues había un judío, un tal Bar Jesús, mago y falso profeta, dice el texto, quizás porque pretendiera derivar de su ciencia ciertas cuestiones religiosas. Por eso Pablo o Lucas le dirá falso profeta. Pues este judío, Bar Jesús, se oponía abiertamente a la conversión del procónsul, de Sergio Pablo, que había mostrado su deseo de conversión, el deseo de oír la palabra de Dios. Y seguramente Pablo, no se nos da la disputa o la controversia que tenían Pablo con este tal Bar Jesús,
pero este trataría de negarle en que Jesús fuese el Mesías, ¿no? que era la creencia judía y lo que pensaba el judío, que él como judío se pondría esta doctrina. Bien, la reacción de Pablo, ya la veis, es contundente en palabras y en obras. Le dice hijo del diablo. Bueno, pues es una expresión que también Jesús usa, si recordáis. Llamó así a los que no querían escucharle o a los que se oponían a su predicación de Juan 8, 44, 45. Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla según su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creéis porque digo la verdad. ¿Veis? Vosotros sois hijos del diablo, porque se oponían a la doctrina de Cristo. Bueno, pues ante esta actitud, Pablo le vaticina que queda ciego durante un tiempo, y el procónsul, a la vista de lo padecido, dice creyó. No sabemos si se convirtió y se bautizó, probablemente sí, porque ese creyó habitualmente conllevaba eso. Cuando después de Pentecostés toda la gente que estaba reunida con Pedro, dice, muchos creyeron, todos esos que creyeron es que se convirtieron a la nueva religión y fueron bautizados. Si no queda reflejado el hecho, es porque entonces no tenía mucha trascendencia, es decir, el hecho cristiano todavía no se daba en Roma y no había esa persecución ni esa confrontación entre Roma y el cristianismo. Por lo tanto, que un noble, fuera procónsul o fuera quien fuera, se convirtiera al cristianismo o a cualquier otra religión, pues no se preocupaban sobre el particular, no tenía ninguna trascendencia. Es posible que por eso no quede ni reflejado que se convirtiera y fuese bautizado. Bueno, pues a partir de este momento, dice, a Saulo se le empieza a dar el nombre de Pablo. Era muy corriente entre los judíos usarlo como nombre, un nombre griego o un nombre romano, en este caso, Saulo, Pablo, y el nombre hebreo de Saulo. Además, para él sería hasta cierto punto necesario, puesto que era ciudadano romano, y cuando se inscribiera en los registros públicos, pues era más ortodoxo el nombre romano que el hebreo, ya que había esa rivalidad y ese odio entre los romanos y los judíos. Dice su nombre tal, cumple así la norma que él mismo había proclamado antes, se hace judío con los judíos, gentiles con los gentiles. Mirad 1 Corintios 9, 20. Y me hago judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que viven bajo la ley, me hago como si yo estuviera sometido a ella, no estándolo para ganar a los que bajo ella están. ¿Veis? Me hago judío con los judíos, gentiles con los gentiles, es decir, se adapta a las circunstancias, se amolda a las circunstancias, pues una lección también para nosotros, pero todo, dice, y me gano, y me hago todos con todo, para todos ganarlo para Dios. Pues qué mejor ejemplo también nosotros hoy, pues adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Qué mejor manera de ganarse al que sufre compartiendo su dolor y haciéndose dolor con el que sufre. Bueno, pues es la mejor manera, pero siempre para ganar a todos para Dios. Bien, después de la predicación aquí en Chipre, siguen navegando y pasan al continente. Vamos a ver los capítulos, del capítulo 13, los versículos del 13 al 15.
Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Muy bien. ¿Veis? Dejando el Chipre pasan al continente, a Asia Menor. Y llegan a Perges. Es probable, si miráis ahí el mapa, que desembarcaran en Atalia y ya en Atalia, que era el puerto, van caminando hasta Perges. No sabemos si se detuvieron en Perges mucho o poco tiempo, y si incluso predicaron, porque lo que sí sabemos es que, si veis el itinerario, van de Perges, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y en Derbe vuelven sobre sus propios pasos, Iconio, Antioquía, y vuelven a Perges. Y a la vuelta sí sabemos que estuvieron predicando en Perges, pero parece que ahora, en esta primera etapa, su intención es pasar al continente, pasar a Antioquía, y por eso allí debieron detenerse poco. Su plan era atravesar esa cadena montañosa del Taurus, y esto fue lo que debió asustar a Juan Marcos, porque ahora empezaba realmente lo difícil. Era extraordinariamente complicado ese camino, por caminos malísimos, expuesto a salteadores, y había que tener mucho valor para irse. Quizás este valor es el que le falta a Juan Marcos, y les abandona y vuelve a Jerusalén. Una cosa es cierta, que a Pablo le sentó muy mal este abandono de Marcos, porque en el segundo viaje, cuando pretende Bernabé que Marcos les acompañe, es cuando discuten Pablo y Bernabé y se separan. Pablo, cogiendo a Silas, realiza su segundo viaje apostólico, y Bernabé con Pablo vuelven a Chipre a evangelizar Chipre. Bien, dejando Perges, llegan a Antioquía de Pisidia. Fijaos, otros 160 kilómetros de viaje. Sin duda, debió ser extraordinariamente penoso, porque en el recuento que hace Pablo de las adversidades y de lo que ha sufrido por el Evangelio, sin duda este viaje lo tiene que tener en su mente. Fijaos lo que nos dice, lo que ha pasado por la predicación del Evangelio. 2 de Corintios 11, 23, 28. ¿Son ministros de Cristo? Voy a decir una locura. Yo mucho más que ellos, más en trabajos, más en prisiones, en palizas, inmensamente más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 latigazos. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado. Naufragué 3 veces. He pasado en los abismos del mar un día y una noche. Incontables viajes con peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en noches sin dormir, en hambre y sed, en días sin comer, en frío y desnudez. ¿Veis? Bien, todas esas penalidades que Pablo sufre con el Evangelio, no cabe duda de que este viaje de Perges a Antioquía de Pisidia pues lo tuvo muy presente, porque digo, expuesto a salteadores, a aventureros, por eso dicen peligros de camino, de salteadores. Bien, pues llegan a Antioquía de Pisidia y se ponen a predicar en la sinagoga, lo mismo que habían hecho en Chipre.
fue norma general, siempre empezando predicando en las sinagogas. Luego habrá momentos en que va a tener problemas y va a decir, mirad, estoy harto de los judíos, no me hacen caso, pues voy a dejar la sinagoga y me dedicaré a los gentiles. Que a pesar de eso, de que en más de una ocasión lo dice y aparentemente lo hace, luego sigue con la norma de predicar en las sinagogas. Bueno, muy bien. Fijaos, y además empieza predicando en las sinagogas porque era la mejor forma de introducirse entre los lugares donde va llegando, porque las colonias judías eran muy numerosas en todas estas zonas por donde va. Primero Chipre, ahora en Antioquía, y a la sinagoga asistían no solo los judíos, sino los simpatizantes judíos. Estaban como numerados en dos categorías. La de segunda categoría, podríamos decir, los temerosos de Dios, y los de primera categoría, los prosélitos, que eran los gentiles que se habían convertido y que eran circuncidados a la religión judía. Pues como asistían muchos judíos, pero también muchos no judíos, simpatizantes del judaísmo, pues era una manera de introducirse y de empezar a evangelizar. En las sinagogas siempre empezaban recitando la oración por excelencia del judío, que es la Semá. Fijaos, tan importante era esta oración que recordáis que los judíos llevan unas filacterias con una carterita aquí en la frente o bien en el brazo izquierdo, unas correas. Ahí lo que llevan en esa cartera es algún texto importante de la Escritura y muchos, fundamentalmente, la Semá. Porque la Semá es es un solemne acto de fe en el Dios verdadero. Y fijaos cómo está descrito en el Deuteronomio que debe llevar a cabo la Semá. Rezar y recitar la Semá. Deuteronomios 6, 4, 9. Oye Israel, ¿es esto? Sí. Oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. Llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Incúlcaselos a tus hijos, y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. Atádelos a tus manos para que te sirvan de señal, póntelos en la frente, entre tus ojos, escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Veis? Era tan importante esta oración que ya lo digo, lo llevaban en la frente, en la filacteria, se lo ponían en el brazo izquierdo y llevaban aquí la carterita, que es lo que más cerca va del corazón. Entonces, en la sinagoga siempre empezaban recitando la Semá. Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si recordáis, cuando los doctores le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, Jesús responde con la Semá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solo que Jesús le señala. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, pues digo que en la sinagoga empezaban con la Semá. Y después se leía un trozo de la ley y otro trozo de los profetas. Y a continuación venía una homilía que la podía dar cualquiera de los asistentes. El archisinagogo, es decir, el jefe de la sinagoga, encargaba al que consideraba más preparado para la homilía, que no era más que la explicación de las lecturas que se habían hecho. Y eso lo hacían especialmente con los forasteros. Por eso termina, como veis, diciendo:
Hecha la lectura de la ley y de los profetas, les invitaron los jefes de la sinagoga diciendo: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, decidla. Y nos va a venir, recordáis también que algo parecido pasó con Jesús cuando por primera vez visitó la sinagoga de Nazaret. También salió, leyó el texto de Isaías y luego dio la explicación de la lectura del texto. Bien, pues vamos a leer ahora cómo Pablo, tomando la palabra en la sinagoga, recoge Lucas uno de los discursos no más importantes, pero sí quizás lo quiere presentarlo como el discurso vivo. Un discurso que va a tener 3 partes. Como un poquito largo, lo vamos a leer, cada parte lo leemos. Vamos a leer ahora, capítulo 13. Primero, del versículo 16 al 25, la primera parte. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo: varones israelitas y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. Mira, ve, dice varones israelitas y vosotros los que teméis a Dios, es decir, los judíos y los temerosos de Dios, que eran los simpatizantes de los judíos, pero no judíos. A la sinagoga asistían todos. Sigue. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Durante unos 40 años los soportó en el desierto, y destruyendo a 7 naciones de la tierra de Canaán, se la dio en heredad al cabo de unos 450 años. Después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Depuesto alzó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, que hará en toda mi voluntad. Del linaje de este, según su promesa, suscitó Dios para Israel un Salvador, Jesús, precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquel el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba para acabar su carrera, dijo: no soy yo el que vosotros pensáis, otro viene después de mí, a quien no soy digno de desatar el calzado. Vale, hasta ahí. Bueno, esta es la primera parte, ¿veis? Es, desde luego, un recuento de todos los beneficios ofrecidos por Dios a Israel, al pueblo de Israel, desde Abel hasta Juan el Bautista. Era este un discurso pues muy agradable a los oídos de los judíos, porque era un recuento de todos los beneficios ofrecidos por Dios al pueblo. Pero probablemente Pablo empiece así. Recordad que también Esteban comenzó su discurso de una forma parecida, con una diferencia, que Pablo aquí evita toda alusión a la infidelidad del pueblo ante esos beneficios de Dios. Y Esteban precisamente fue su principal argumento de cómo habían sido beneficiados por Dios y sin embargo habían sido infieles a sus promesas y a su palabra. Decía que esta primera parte pues, es muy grata a los oídos y es probable que Pablo quiera ganarse por lo menos la atención de este. Vamos a ver la segunda parte del versículo 26 al 37. Hermanos, hijos de Abraham, y entre los que entre vosotros sois temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron, y al condenarle cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Y sin haber encontrado causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos
que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo resucitó de entre los muertos para jamás volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las santas y firmes promesas hechas a David. Por lo cual, dice también en otro lugar: no dejarás a tu santo experimentar la corrupción. Porque David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, fue sepultado con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Muy bien. ¿Veis? Esta segunda parte. Bueno, pues la segunda parte es una demostración de la mesianidad de Jesús, de Jesucristo, que ha sido rechazado por el pueblo, pero en quien se cumplen todas las profecías alusivas al Mesías. Por eso da, para que veáis que Pablo era una persona que conocía perfectamente las Escrituras. Fijaos qué cantidad de citas bíblicas nos da en esta parte, haciendo referencia al Salmo, haciendo referencia a Isaías, haciendo referencia a los profetas. Bien, pues digo que la intención es demostrar la mesianidad de Cristo. Y terminará en la tercera parte sacando las consecuencias y con algunas ideas muy propias de Pablo. Vamos a ver esa tercera parte, leyendo los versículos del 38 al 41. Sabed, pues, hermanos, que por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados, y quien cree en él es justificado de todas las cosas de las que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Mirad, por tanto, que no os suceda lo dicho en los profetas. Mirad engreídos y quedaos admirados y asombrados, pues voy a realizar en vuestros días una obra que no creeríais si alguno os la contara. Muy bien. ¿Veis? En esta tercera parte digo saca las consecuencias de lo dicho. Es decir, es necesario creer en Jesucristo si queremos ser justificados. Y termina con una grave advertencia tomada del profeta Habacuc, contra aquellos que no quieran creer. Fijaos, la intención de Pablo es evidente. Quiere decirles, como entonces vuestros padres no escucharon la llamada de Dios, Jerusalén fue tomada y vosotros, sus padres, fueron al destierro. Bueno, pues así ahora, si no admiten el mensaje de salud, vendrá un nuevo y terrible castigo contra el pueblo elegido. Fijaos, de cuál va a ser ese castigo habla varias veces Pablo en las cartas. Vamos a ver un texto que quizás nos aclare un poco. Primera de Tesalonicenses 2, 13, 16. Y por eso también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, palabra divina, que actúa eficazmente en vosotros los creyentes. Pues, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, puesto que habéis sufrido también de vuestros compatriotas lo mismo que ellos han sufrido de los judíos. Estos son los que mataron al Señor Jesús y a los profetas, y también a nosotros nos han perseguido. Y así no solo no agradan a Dios, sino que se hacen enemigos de todos los hombres, al impedir que prediquemos a los gentiles para que se salven. Y así están siempre, colmando la medida de sus pecados, pero la ira contra ellas ha llegado al límite. Vale, ¿veis? No dice exactamente de qué castigo se trata. Probablemente está haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén del año 70, y con la destrucción de Jerusalén prácticamente la nación judía quedó desaparecida como tal. Pero
también es muy posible que esté haciendo alusión al endurecimiento obstinado de los judíos ante la predicación de Pablo. Sabéis que fue la gran batalla de Pablo con los judíos, con la que tuvo con los judaizantes. Bueno, pues probablemente este castigo al que se refiera sea ese endurecimiento del pueblo que al no creer en la palabra de Pablo quedan excluidos en cuanto pueblo del reino mesiánico. En la carta a los romanos habla mucho y largo Pablo de este endurecimiento del pueblo judío ante la predicación del Evangelio, pero también predice su conversión al final de los tiempos. La carta a los romanos ya veremos si viene a cuento la cita en algún momento. Quiero decir que probablemente este castigo al que haga alusión, no viene a la destrucción de Jerusalén del año 70, pero más bien creemos, y sobre todo los exegetas modernos piensan más en el endurecimiento del pueblo, y al no creer en la palabra pues quedan fuera como pueblo de Dios de las bendiciones y de las promesas mesiánicas. Las ideas que se desarrollan en el discurso de Pablo son pues típicamente paulinas. Primero, la justificación por la fe. Es decir, Pablo dice que la justificación se obtiene por la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Y la segunda, la prueba evidente de la mesianidad de Cristo es su resurrección. ¿Veis? Son dos temas muy típicamente. Temas que Pablo va a exponer a lo largo de todas sus cartas, y si era el tema de sus cartas, pues también era el tema de su predicación. Fijaos, hay la cita del Salmo 16, dice que la prueba evidente de la mesianidad de Jesús era su resurrección. Esa cita del Salmo 16 cuando dice: no permitirás que tu santo vea la corrupción. En la cita de Isaías, esa que nos dice: yo os cumpliré las promesas santas y firmes hechas a David, pues San Pablo trata de decirnos como Dios, según Isaías, cumplirá las promesas hechas a David. Pues bien, una de esas promesas, conforme el mismo Dios dice, es este Salmo 16, en que el Mesías será preservado de la corrupción. En cuanto a la otra cita que nos da Pablo, el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, se trata de un texto mesiánico. A primera vista parece que el salmista lo que afirma pues es no la resurrección de Cristo, sino la calidad de Cristo como hijo de Dios. Sin embargo, parece claro que San Pablo está yendo a la resurrección de Cristo, porque no se trata de afirmar la afiliación divina, o sea, no se trata de demostrar que Jesús es hijo de Dios, sino que proclama su exaltación como Rey universal de las naciones. Y fue desde luego con su resurrección como vino su entronación mesiánica, es decir, el entrar en la gloria del Padre y aparecer como hijo de Dios. Bien, vamos a ver los efectos del discurso de Pedro. Y leemos ya los versículos del 42 al 52. A la salida les rogaron que el sábado siguiente y volviesen a hablarles de esto. Disuelto la reunión, muchos de los judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les hablaban para persuadirles que permaneciesen en la gracia de Dios. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se junta para escuchar la palabra de Dios. Pero viendo los judíos a la muchedumbre, se negaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente diciendo: a vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazáis
y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ordenó el Señor. Te he hecho luz de las gentes para hacer su salud hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuantos estaban ordenados a vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos concitaron a mujeres adoradores de Dios y principales y a los primates de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los arrojaron de sus términos. Ellos, sacudiendo el polvo de sus pies contra aquellos, se dirigieron a Iconio, mientras los discípulos quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Parece que el discurso de Pablo, ese primer sábado en la sinagoga, no quedó del todo claro. Fundamentalmente creemos que es lo referente a la justificación por la fe y no por las obras de la ley, porque eso era algo, podríamos decir, un bombazo para los judíos, ¿no? Entonces, al sábado siguiente le pide que terminen de explicar lo que había explicado el primer sábado. Y dice, se reúne casi toda la ciudad. Pues es posible que durante toda la semana se hubiera ido divulgando la noticia, aparte de que dice que muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les hablaba para persuadirles que permaneciesen en la gracia de Dios. Es decir, que durante la semana, pues seguramente a los que les siguieron les estuvieron predicando. Bien, pues al sábado siguiente dice se reúne casi toda la ciudad. No se nos da el tema de lo que Pablo habla, pero parece claro que insistió en lo de la justificación por la fe en Jesús, que con su muerte y resurrección había traído la redención a todos los hombres, judíos y gentiles. Y estas serán las ideas machaconas que Pablo va dictando durante todas sus cartas y durante todos sus viajes. La justificación por la fe y la resurrección de Cristo, prueba de su mesianía, entre otras muchas cuestiones, claro, pero que eran ideas machaconas. Bien, los judíos se dan cuenta de la gravedad de estas afirmaciones, es decir, si por la fe en Cristo tiene idéntico valor para todos, pues también los gentiles podían ser partícipes de los bienes mesiánicos igual que ellos, y caían por todas aquellas prerrogativas religiosas de las que tan orgullosos se mostraban ellos. Y por eso, viendo la muchedumbre, se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo. Antes de proceder, fijaos, Pablo proclama con valentía la solemne declaración que va a repetir en otras muchas ocasiones. A vosotros os habíamos de anunciar primero la palabra, mas puesto que la rechazáis, nos volvemos a los gentiles. Y esto lo realizó Pablo en varias ocasiones. Lo va a hacer en Corinto, lo va a hacer en Éfeso, porque ya digo que tuvo muchos problemas con los judíos. Mirad, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 18:6. Como ellos le llevaban la contraria y lo insultaban, se sacudió la ropa y dijo que vuestra sangre caiga sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente, desde ahora me iré con los paganos. Desde ahora me iré con los paganos. Otra vez vuelve a pasar lo mismo. Los judíos no le escuchan y se irá. O en el 19, Hechos de los Apóstoles 19, 8-10. Entrando en la sinagoga, habló con libertad por 3 meses,
conferenciando y discutiendo acerca del reino de Dios. Pero así que algunos endurecidos e incrédulos comenzaron a maldecir del camino del Señor delante de la muchedumbre. Se retiró de ellos, separando a los discípulos, y predicaba todos los días en la escuela de Tirano. Deja la sinagoga y se va como a una escuela particular a predicar por lo mismo, por la docilidad de los judíos. Fijaos, esta preferencia de predicar primero a los judíos la seguirá manteniendo a pesar de que se dé algún episodio de vez en cuando como este, en que les dice que se va a volver a los gentiles. Y fijaos, en apoyo de su decisión, pues hace su decisión de pasarse a predicar a los gentiles, alude a una orden del Señor. Y efectivamente, cuando Pablo está ante Agripas, antes de ser conducido a Roma, lleva 2 años preso en Cesarea, y está ante el rey Agripa, y mirad qué le dice. Capítulo 26 de los Hechos, versículos 16 y 18. ¿Qué número? Capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a mostrar. Te voy a librar de tu pueblo y de los paganos a quienes te enviaré, a abrirles los ojos para que pasen y de los paganos a quienes te enviaré. Y está narrando su conversión, la aparición, camino de Damasco. Y es ahí donde parece que recibe la orden del Señor de que irá su predicación destinada a los gentiles. Bueno, pues esta declaración de Pablo de dejar a los judíos y empezar a predicar a los gentiles debió de producir una gran alegría en estos, viendo que se les abría la puerta de la salvación sin la necesidad de tener que pasar por el judaísmo y por la circuncisión. Bien, pues estuvieron bastante tiempo en Antioquía, unos cuantos meses, pero los judíos, ya digo, no permanecen inactivos y logran influir en los magistrados, pues valiéndose también de algunas mujeres de distinguida posición, y consiguen que les expulsen de la ciudad. Pablo y Bernabé hubieron de salir, se dirigen a Iconio, una de las siguientes lugares de este primer viaje, donde seguirán su predicación. Bueno, pues quedamos aquí y el próximo día continuamos. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no recae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, flor del cielo, despierta de una vida donde hay muerte, ilumina los espíritus en que hay tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fiera la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.